Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video en el que vamos a calcular cuál es el potencial eléctrico producido por un disco cargado uniformemente, ¿no? Siempre tenemos esas simetrías. Entonces el problema se restringe un poquito igual a como eran las restricciones para el problema cuando calculamos el campo eléctrico del disco. Y pues básicamente tiene que ver con el hecho de que vamos a calcular solamente el potencial eléctrico solamente a lo largo del eje del disco, que está caracterizado por este eje X aquí en este dibujo. Entonces, en últimas, la pregunta es ¿cuánto vale el potencial eléctrico en el punto P? En donde el punto P es un punto sobre el eje X ubicado a una distancia X del centro del anillo. Bien. Entonces, para hacer este ejercicio tenemos varias posibilidades realmente. Hay varias cosas que podríamos hacer para encontrar ese potencial. Una opción sería utilizar lo que sabemos, la relación que hay entre el potencial y el campo eléctrico, ¿no? Entonces podríamos integrar el campo eléctrico del anillo, que ya lo conocemos, y a partir de ahí encontrar cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos, aquí cualquiera sobre el eje X. Posteriormente definir el cero y así encontrar una expresión para el potencial. Digamos que eso fue lo que hicimos para calcular el potencial eléctrico de un anillo, y eso es lo que hemos hecho para calcular el potencial de varias configuraciones. Sin embargo, podemos trabajar sobre lo que ya está hecho y hacer algo parecido a lo que hicimos cuando hicimos el tema de campo eléctrico para el anillo, que es más bien utilizar el resultado que tenemos para el potencial eléctrico que produce un anillo, que ya lo calculamos en clase, y ver entonces nuestro disco como una gran colección de anillos. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir más bien por ese método, y entonces ese es el que vamos a trabajar. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro disco en un conjunto de anillos. ¿Listo? De anillos concéntricos. Obviamente la idea es que cada anillo sea muy delgado para que yo lo pueda tomar precisamente como un anillo. En particular, fíjense que aquí aparece uno de esos anillos en blanco. Ese sería uno de los anillos y es el anillo correspondiente a un radio R minúscula, y su ancho, que vamos a suponer que es muy pequeñito, es ese ancho DR que aparece acá. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el potencial eléctrico que produce ese anillo en el punto P, y pues ese lo vamos a escribir de la manera siguiente. Entonces, potencial eléctrico del anillo en el punto P. Y pues sabemos que ese potencial está dado por... Entonces le vamos a poner un dB, es un pedacito de potencial porque estamos suponiendo que ese anillo es muy delgado y tiene poquita carga. Y entonces eso nos da K por la carga del anillo, que es de Q, sobre la raíz de X cuadrado más el radio del anillo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ese es el potencial eléctrico que el anillo blanco produce allá en el punto X. Ahora, si yo quiero conocer cuál es el potencial que produce todo el disco, entonces lo que tengo que hacer es sumar sobre esos anillos, ¿no? Es la técnica que hemos trabajado varias veces durante el curso. Entonces, el potencial eléctrico del disco completo se puede ver como, se puede calcular como la suma del potencial eléctrico que produce cada uno de esos anillos. Eso quiere decir que podemos escribir esto como 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de dq sobre raíz de x cuadrado más r cuadrado. Listo. Ahora, como hemos hecho siempre en el semestre, nos toca identificar cuando estamos integrando, nos toca identificar qué es lo que cambia a medida que cambiamos de dq, es decir, a medida que cambiamos de anillo. Bien, y pues de aquí resulta evidente que
El parámetro que cambia a medida que cambiamos de anillo, pues es precisamente este radio R, ¿no? Es el que es el radio de los anillos. X es esta distancia al punto P y eso pues digamos que está fijo, pero el que cambia es R. Sería entonces muy conveniente poder reescribir esta integral en términos de la variable R, de manera que para integrar todo el disco, pues integramos entre el anillo más pequeño, que es el que tiene R igual a 0, y el anillo más grande, que es el que tiene R igual a R mayúscula, que es el radio del anillo, ¿no? Ahora, si nos acordamos un poquito de cuando hicimos el problema de campo eléctrico, no voy a volver a hacer eso completo porque ya lo hicimos alguna vez. Ustedes recordarán que el dq se puede escribir como 2πr por dr, que es como el área de la superficie blanca en el dibujo, es decir, el área superficial del anillo, y eso multiplicado por la densidad superficial del anillo, ¿no? Ahora, si queremos dejar eso en términos de lo que ya conocemos, esto nos quedará 2πr dr por q, que es la carga del anillo, dividido el área, que es pi por r cuadrado. Entonces esto en una forma un poco más simplificada nos quedaría 2r q sobre r cuadrado. ¿Listo? Entonces fíjense que si metemos esto aquí arriba, vamos a poner acá, entonces ¿cómo nos queda ese cálculo? Q sobre 4pi epsilon 0, todo eso puede salir, el r cuadrado aquí abajo también puede salir, y entonces esto nos va a quedar la integral de 2r dr sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Ahí está. Muy bien. Ahora, esto lo vamos a integrar entre 0 y r, perdón, y r mayúscula, ¿cierto? Que es el radio del anillo, del radio del disco, ¿no? Muy bien. Y entonces deje el 2r de r adentro de la integral porque pues esta integral se puede resolver sencillamente si hacemos la sustitución u igual a x cuadrado más r cuadrado y de u igual a 2r de r, ¿no? Entonces ustedes hacen ese procedimiento y van a llegar entonces a encontrar que esto se puede escribir como q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado, y la integral les va a dar dos veces la raíz de r cuadrado más x cuadrado. Listo. Y esto, desde luego, correr un poquito esto más para acá, evaluado entre 0 y r. Bien. Entonces, ¿con qué terminamos? Con que el potencial eléctrico en función de x producido por el disco completo va a ser igual a, bueno, saquemos el 2q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado, factor de la evaluación superior, que sería 2 raíz de r cuadrado más x cuadrado, menos, no mentiras, el 2 ya lo habíamos sacado, esto ya no va aquí, menos la evaluación inferior, que es cuando r vale 0, y entonces esto nos va a dar valor absoluto de x. ¿Listo? ¿Por qué pongo valor absoluto de x? Porque fíjense que eso nos da raíz de x al cuadrado, pero x podría ser un valor positivo o podría ser un valor negativo. Entonces no puedo poner x simplemente porque si x es negativo, entonces eso me daría un número negativo, y no, aquí la raíz es la raíz de x cuadrado. Entonces pongo así valor absoluto de x, y este es entonces el resultado final para el potencial eléctrico del disco. Bien, de nuevo, esto también lo habríamos podido haber obtenido usando el campo eléctrico del disco, integrando el campo, definiendo el cero en el infinito y ya. Aquí recuerden que como utilizamos el potencial eléctrico del disco, ¿cierto?
Digamos que nuestro punto de partida fue este. Y para utilizar mejor dicho, para llegar a este potencial, siempre supusimos que el potencial en el infinito es cero, porque acuérdense que ahí fue donde pusimos el cero cuando hicimos el trabajo, el ejercicio del anillo. Entonces, pues eso obviamente se va a propagar, digámoslo así, al resultado que acabamos de obtener. Entonces, para el disco, también el cero del potencial está en el infinito, ¿no? Entonces ustedes se darán cuenta que si x tiende a infinito, entonces este término de acá, el primer término, va a tender simplemente a el valor absoluto de x, ¿no? Porque el r deja de importar, entonces esto se vuelve más grande que esto. El x es el término más grande, entonces esto simplemente nos da valor absoluto de x menos valor absoluto de x, y esto tiende entonces a 0. Entonces eso se sigue manteniendo, ¿no? Entonces el potencial igual es 0 en el infinito. Y entonces este es el potencial eléctrico que produce un disco.